Vamos a leer ahora en la palabra del Señor en el Salmo 36. Versículo del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Amén. Vamos a hablar al Señor. Sí, Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias por tu santa palabra de nuevo, porque ella es verdad y ella nos santifica. Y lo hace también al mostrarnos el pecado, sus consecuencias, puesto que es también el medio que tu Espíritu Santo utiliza en nuestros corazones para que podamos también aborrecer el mal. Señor, en esta hora te rogamos que nos asistas, que nos ayudes, que nos des el entendimiento para poder, Señor, primeramente expresar debidamente las enseñanzas de tu santa palabra y también poderlas recibir de manera a que podamos cumplir tu voluntad en esta vida como siervos. Ayúdanos, bendícenos, dirígenos y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la última clase estábamos tratando acerca del pecado, y más concretamente el pecado original. Estamos viendo todas las cuestiones relativas a la corrupción de la naturaleza humana, cómo ha sido transmitida desde nuestros primeros padres la imputación del pecado de Adán. Veíamos que eran asuntos importantes, esenciales, y que la teología reformada ha hecho justicia en afirmar y subrayar plenamente el contenido, la enseñanza de la Sagrada Escritura. Bien, en esta clase vamos a ver, el correlativo de esta enseñanza y de la doctrina del pecado original en la actualidad. Es decir, si hablamos del pecado original, que hace referencia al pecado de Adán y que se nos transmite, se nos imputa a nosotros los pecadores, pues también hemos de hablar de los pecados actuales. Los pecados actuales, que serían aquellos que todos los hombres cometen. Y bien, esto es una idea, una manera de hablar, un lenguaje que no está siendo usado en gran medida, por así decirlo. Es un concepto que no está muy en uso dentro incluso de la teología reformada, pero pensemos que tiene una base también, para empezar, que forma parte del bagaje cristiano común, pero que se encuentra también dentro de los documentos de Westminster. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 6, en el apartado cuarto, en el capítulo 6, es decir, en el capítulo acerca de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, leemos en el párrafo cuarto: de esta corrupción original, por la cual somos totalmente indispuestos, incapaces y hechos opuestos a todo bien y totalmente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Todas las transgresiones actuales. Por lo tanto, vemos que es un concepto presente incluso dentro de los documentos confesionales de Westminster. Y bien, hemos de decir al respecto.
decimos, no es un concepto muy en uso y no es tampoco de extrañar. ¿Por qué? Porque sorprende ver las teologías sistemáticas importantes del siglo XIX, presbiterianas, Charles Hodge y Robert Louis Dabney, por ejemplo. Es un asunto, un tema que no recibe ningún tratamiento aparte. No hay ningún apartado específico acerca del pecado actual. De la misma manera que decíamos que Charles Hodge hizo un tratamiento excelente, magistral, en cuanto al pecado original, pecado general y pecado original. Pues no vemos que él dedique mucho, por así decirlo, prácticamente pasa por encima esta noción de los pecados actuales, igual con Dabney. Y bien, pues entonces cuando se hace esto se corre el riesgo de caer en el error opuesto del pelagianismo, porque el pelagianismo considera, por lo tanto, que el pecado original, digamos, no existe, no le concede, por lo tanto, ninguna importancia, ningún valor, y todo, por lo tanto, son pecados actuales de los hombres. Pero entonces el error opuesto sería el considerar que solamente está la corrupción interior del hombre, el pecado original, que nos predispone absolutamente al mal, y no ver entonces cómo esto se traduce en manera concreta, real, en nuestra vida, en la actualidad. Entonces estos serían los dos extremos. No digo que, por supuesto, la teología reformada se haya caído, pero está ese riesgo, ¿verdad? Ese riesgo que, por lo tanto, lo que nos llevaría al final es a disminuir, tener una visión también disminuida de la ley de Dios, por cuanto es la ley de Dios la que nos dice, nos declara nuestro pecado, nuestros pecados también actuales. Bien, pues vamos a decir que Berkhof en su teología sistemática sí le da un tratamiento aparte, pero no forma ni siquiera el encabezamiento de un capítulo aparte, entonces es solamente un subpunto de un capítulo, no es por lo tanto del todo profundo. Entonces hemos de decir que dentro de la teología reformada reciente, este asunto no es tratado con la, creemos, suficiente profundidad, y entonces esto es algo a tener en cuenta y también a corregir. Hemos de, digamos, extender la enseñanza, no por supuesto de la Biblia, sino que porque está ahí, pero sí la enseñanza reformada. Le hemos de, por lo tanto, poner de relieve la enseñanza que ya está dada y presente en la palabra de Dios. Esto es un apunte y bueno, no quisiera ser demasiado crítico con nuestra propia tradición, pero tendría que hacer un segundo apunte acerca de la teología reformada, acerca de la doctrina del pecado actual o los pecados actuales dentro de la teología reformada. Y es acerca del pasaje de Santiago, los dos versículos finales de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Podemos leer. Dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es un texto claro e importante. Pero hemos de decir también que, en general, se encuentra bastante pasado por alto dentro de nuestra propia tradición. Ni Calvino, en toda su institución,
cogemos el libro, miramos el índice de las citas bíblicas, veremos, no alude ni un solo caso, ni una sola vez, a este pasaje que, por otra parte, es tan importante. Berkov, en su teología sistemática, también tiene en el índice, al final, todas las apariciones de los textos bíblicos. Igualmente, Berkov, en este texto pues tan importante, tampoco hace ni una sola cita. Pero no solo eso, la Confesión de Fe de Westminster no hace ni una sola cita. El Catecismo Mayor de Westminster tampoco hace ni una sola cita. Entonces creemos que es algo importante tener en cuenta este pasaje, que está usado, como vamos a ver, por aquellos que dentro de la teología católica romana, por ejemplo, u otras, ¿no? La teología pues arminiana, pues hablan acerca pues de la existencia de pecados mortales por los cuales alguien pierde la salvación. Claro, entonces hemos de decir, por supuesto, tenemos nosotros el marco de enseñanza correcto, el marco de enseñanza bíblico, que es el de la justificación por la sola fe, que es el de las doctrinas de la gracia, es decir, de la perseverancia final de los santos, de la irresistibilidad de la gracia de Dios en el elegido. Todo esto lo tenemos y es la verdad, pero hemos de articular también el contenido de este versículo y de otros, porque si no, daría la impresión que omitimos aquello que está en contra de nuestras propias opiniones, lo cual pues no es, no va a ayudar precisamente a la gente a tomar en consideración o siquiera pues tomar en serio lo que estamos diciendo. Hemos de ser honestos con la palabra del Señor. Lo que hemos leído es palabra de Dios y forma parte también de la misma verdad que lo que hemos hablado, ¿no? El contexto de la salvación por la fe, por la sola gracia de Dios. Entonces vamos a intentar verlo en esta tarde, todas estas cosas acerca de los pecados actuales. Y bien, vamos a comenzar, como algunas veces hacemos, por medio de una definición y también pues ofreciendo algunas características de las mismas, de los mismos. Una definición muy sencilla, no vamos a buscar cosas muy complejas. Una definición sencilla dada por un teólogo luterano llamado Hutter simplemente sería decir que el pecado actual es todo acto, ya sea interior o exterior, que es contrario a la ley de Dios. Todo acto, ya sea interior o exterior, que es contrario a la ley de Dios. Entonces, esta es una buena definición en el sentido de que es breve, concisa y está basada también en la palabra del Señor, por cuanto nos recuerda primera de Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces todo acto interior o exterior contrario a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Bien, pues entonces esta sería la definición. Características, pues son, sí, normalmente un acto, hemos dicho, interior o exterior, es decir, no es completamente o absolutamente necesario que se manifieste en hechos exteriores, es decir, en hechos formales, porque pueden ser también realidades interiores del hombre, ¿verdad? Entonces puede ser también deseos o sentimientos. Pensemos el mandamiento del decálogo, no codiciarás. Eso es un deseo, ¿verdad? O la ira del hombre, ¿no? O, pues el adulterio no solamente es por el acto, sino también el deseo
se comete también el adulterio. Por lo tanto, es toda realidad que sea contraria a la ley de Dios, ya sea en nuestras almas o que ya se pongan por obra en nuestras vidas. Entonces, como también hemos estado viendo, pues cuáles son las causas del pecado, de los pecados. Pues en primer lugar también una realidad interior, interna a los hombres, que es la corrupción interior, la corrupción de nuestro ser, de nuestra alma, tras el pecado de Adán, es decir, el pecado original. Lo que dice Romanos 7:17, el pecado que mora en mí. Y como hemos leído en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 6, párrafo 4, que es de él brotan todas las transgresiones actuales. Entonces es esa disposición al mal, esa inclinación continua al mal, de la cual brotan, por lo tanto, proceden todos los pecados, como está escrito también en el capítulo 1 de Santiago, cuando dice que la concupiscencia engendra al pecado y el pecado a la muerte. Bien, pues entonces eso es algo interior a nosotros, pero también tiene una causa exterior, o vamos a ver, dos causas exteriores. La primera es, por supuesto, el diablo. Siempre que hay pecado, pues tiene que ver con el diablo, como nos enseña Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Entonces, el que peca es del diablo. ¿Por qué? Porque él ha pecado desde el principio. El pecado es el dominio, el ámbito, la potestad del diablo. Y como nos dice también Efesios, podemos leer también en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3 también. Como él pues tiene ese poder, esa potestad sobre los hombres en sus pecados. Él os dio vida a vosotros estando muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues entonces, cuando la voluntad de la carne, de los pensamientos, pues se manifiesta, entonces es que también se está dando rienda libre a esta potestad del diablo que opera en los hijos de desobediencia. Es una causa exterior. La corrupción interior es algo nuestro, pero como el primer pecado que vimos, pues estaba también la causa de la seducción del diablo. Y bien, pues entonces hemos de hablar también de una segunda causa que no estaba presente en los orígenes, no estaba presente en el relato de Génesis 3. Es una diferencia. Cuando hablábamos de la causa del pecado en general, del pecado de Adán, hablábamos de exterior, el diablo, y después de corrupción interior, ¿verdad? Bueno, pues no en el caso, por supuesto, de Adán y Eva, pero sí ya después, para nosotros, es por causa de nuestra propia corrupción. Bien, pues hemos de hablar también de los hombres. Los hombres también pueden ser una causa para sus prójimos para pecar. Y esto es una cosa también muy importante para que no veamos al pecado como algo etéreo que está flotando en el aire. No, quiero decir, es algo que es una realidad que viene a la vida de las personas también por la instrumentalidad de otras personas, de otros hombres. Habría muchos textos, testimonios bíblicos que citar, pero basta solamente unos pocos de ellos. En 1 Corintios 15:33, por ejemplo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
O en segunda de Timoteo también, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, cuando dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Vemos, carcomer como gangrena, así pues es lo que las palabras, las enseñanzas también de falsos doctores, tanto llevan también a la impiedad. Y bien, pues por último, está tan claramente expresado esto en Apocalipsis, en el capítulo 2, las cartas de Jesucristo a las iglesias. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, cuando dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O también en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas de los ídolos. Entonces, es también algo a tener en cuenta. Y que, bien, esto, bueno, pues nos recuerda también la importancia, ¿no?, de la cuestión de los ejemplos que recibimos o que damos, la importancia también de la moralidad, porque digamos que la moralidad pública es algo que va a frenar en un caso, o retener en un caso de pecado, o le va a multiplicar porque bueno, por la corrupción de nuestro ser, de nuestro corazón, pues basta bien poco para que saquemos ideas, aún de lo bueno. Si Romanos 7 nos enseña que incluso los mandamientos de Dios propician, favorecen la tentación, por lo tanto también, si no media la gracia de Dios el pecado, pues cuanto más el pecado mismo, ¿no? Por eso mismo no hemos de obviar la importancia de la moralidad, digamos pública en la sociedad, etcétera, porque ciertamente tiene un papel también importante. Sin ella, pues el mal se extiende y prevalece. Entonces esto sería una presentación sencilla del pecado o de los pecados actuales. Bien, en este apartado también podemos ahora considerar dos doctrinas particulares que se engloban aquí, que se encuadran aquí, se marcan aquí en la doctrina de los pecados actuales. Y son pues doctrinas que tienen una base bíblica, ¿no? Son doctrinas emanadas directamente de la palabra de Dios, y que se las echa a faltar también, como decimos, en los textos de teología sistemática reformadas. ¿Por qué? Pues por otra parte porque no están tratado, pues, como hemos dicho, en profundidad el tema de los pecados actuales. Se tratan de dos doctrinas. En primer lugar sería la doctrina del escándalo, y en segundo lugar la doctrina del endurecimiento del corazón. La doctrina del escándalo y del endurecimiento. Entonces, ¿en qué sería la doctrina del escándalo? El escándalo, según la Biblia, fundamentalmente también en el Nuevo Testamento, sería todo aquello que invite al hombre a hacer el mal. Todo aquello que invite al hombre a hacer el mal. Entonces, esto engloba no solamente las cosas que son mal en sí mismo, como por ejemplo sería pues la falsa enseñanza, la falsa doctrina, o una vida de pecado, que, como hemos dicho, por un ejemplo malo, pernicioso, incitas también y enseñas a los hombres también a pecar. Eso sería, sí, pues hacer escándalo, dar escándalo a los demás, sino que también es el comportarse con ligereza en las cosas que son indiferentes. Y por eso pues está la enseñanza de Romanos, sobre todo capítulo 14 y principio de 15. Nosotros en mi
Miranda, pues en el estudio que hacíamos sobre la carta a los romanos le prestamos bastante importancia, pero es que verdaderamente es necesario hacerlo. No es algo que se tenga, creemos, debidamente en cuenta hoy en día. Es un asunto bien importante, porque hemos de recordar las advertencias de Cristo acerca de la gravedad de causar escándalo. Porque dice en Lucas 17:1-2, a sus discípulos dijo: es imposible que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y lo lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Bien, pues entonces estas palabras son de la suficiente entidad y peso como para que tengamos en cuenta esta enseñanza acerca del escándalo. Y bien, retomando sobre todo la enseñanza en Romanos capítulo 14, aunque también en 1 Corintios capítulo 9, pero sobre todo y fundamentalmente en Romanos 14, hemos de siempre mantener como principio la regla fundamental de que todo cristiano ha de estar dispuesto a renunciar a los derechos que le confieren la libertad cristiana. Como cristianos somos libres con respecto a la ley, en el sentido de que ya nos juzga, ya no nos condena, estamos libres también de todo aspecto ceremonial de la ley. Ahora bien, por amor a los hermanos débiles, hemos de ser capaces de renunciar a nuestros derechos. Y bien, pues esto es algo también a tener en cuenta, por ejemplo, en cuestiones actuales, como por ejemplo, en según qué ambientes, el del consumo de toda bebida alcohólica, que está pues vigente en según qué círculos de los cristianos. Sí, podemos decir que, aunque no se encuentre en la palabra de Dios ningún mandamiento expreso a ello, pero si esto va a causar, el consumir esto va a causar problemas de conciencia a otros hermanos, es algo que deberíamos de evitar por amor a ellos, ¿verdad? Para no escandalizarlos, como esto todo lo demás. Entonces esto nos ayudaría pues a ser más tolerantes, más también abnegados, a tener también más un sentido de mayor de cuidado por el hermano. Por supuesto que esto significa que hemos de ser estar dispuestos a todo esto, pero en aquello que no compromete la verdad del Evangelio, ¿verdad? Porque, Pablo dice en Romanos capítulo 14, en relación a los alimentos de la antigua dispensación, del antiguo pacto, que, pues por amor de los hermanos débiles no los consuman, ¿no? Pero vemos que no trataba de la misma manera la circuncisión en Gálatas. Y que dice también, pues en Gálatas capítulo 2, versículo 5, que lo resistió para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Cuando las cosas no comprometen la verdad del Evangelio, en cosas que son indiferentes en sí mismas, es donde tenemos que emplear este cuidado, esta tolerancia, para no caer ni dar pie a los hermanos a que caigan, es decir, al escándalo. Por supuesto que hemos también de distinguir de lo que es verdaderamente un escándalo, o propiciar un escándalo de lo que no lo es, o solamente en apariencia. Por ejemplo, predicar a Cristo, predicar la cruz de Cristo es un escándalo entre los que se pierden, ¿verdad? La cruz de Cristo es un escándalo entre los que se pierden. Pero claro, el predicarles a ellos y que ellos se escandalicen, todo lo que hemos estado diciendo no se aplica a esto, ¿verdad? Porque estamos aquí hablando de estas cosas, ¿verdad? Que no son ni la verdad del Evangelio, son cosas secundarias, etc.
Entonces nadie podría pues aplicar todo esto a la verdad de la palabra de Dios en sí mismo, los aspectos también fundamentales y prioritarios de la palabra de Dios. Bien, pues esto sería en cuanto a la doctrina del escándalo. Y en segundo lugar decíamos la doctrina del endurecimiento, una doctrina que es también directamente emanada de la Escritura, en pasajes importantísimos como el relato de las 10 plagas. El relato de las 10 plagas también se podría llamar el relato del endurecimiento del corazón de Faraón, porque a cada plaga pues vemos que se está diciendo pues que Faraón endureció su corazón para no dejar marchar a los hijos de Israel, pero a partir del capítulo 10 sobre todo se nos dice que Jehová, el Señor, endureció el corazón de Faraón. Bueno, esta enseñanza, esta doctrina se extiende a lo largo de toda la Escritura. Nos encontramos pues, en pasajes como el Salmo 95, versículo 8, si oís hoy su voz, no endureced vuestros corazones como el día de la tentación. O pues también en Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Ve y dile a este pueblo, oíd bien, mas no entended, ved por cierto, pero no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo, cierra sus ojos, agrava sus oídos para que no se conviertan. Y este es, digamos, el asunto que está en el sustrato, en el suelo de toda la argumentación de Pablo en Romanos 9:11, sobre todo en el capítulo 9, en el endurecimiento del corazón del pueblo, pero también en el capítulo 11, cuando dice que, bueno, podemos leerlo, ¿no? Sobre todo en el capítulo 11, la noción del endurecimiento aparece en dos lugares principales, cuando dice... Versículo 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, literalmente la elección, sí lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fueron endurecidos, vemos también es el uso del pasivo. Y también, pues, cuando está diciendo en el versículo 25, no quiero que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte. Bien, pues entonces son pasajes teológicamente muy importantes, es un asunto muy importante que también, por otra parte, como vemos, se va a conectar también con todo lo que habíamos hablado acerca del decreto, de la predestinación. Pero bueno, antes que ello, ¿cuáles son las causas del endurecimiento? Pues en primer lugar, como hemos visto, el diablo. El mismo que los pecados actuales, pues el diablo mismo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, podemos leerlo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando dice que en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo Satanás, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo les cegó el entendimiento, y esto es un lenguaje que evoca directamente a la realidad que hemos visto del endurecimiento del corazón en estos pasajes. O también lo que hemos visto, ¿no? Lo que decía el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, en Efesios capítulo 2, versículo 2. Entonces, eso por un lado, el diablo. Por otro lado, el hombre mismo, ¿no? Y no haría falta, pues, hablar más en el sentido del caso del ejemplo de Faraón, ¿no? Y endureció Faraón su corazón y no les dejó ir. Y eso se repite sobre todo en las primeras plagas. Entonces es la misma realidad del hombre. El estado del corazón de Faraón ya estaba endurecido y entonces bueno, pues a cada digamos encuentro con el siervo del Señor se endurecía todavía más.
Pero también hemos de tener en cuenta lo que dice Isaías 6, 9, 10, dice, endurece tú el corazón del pueblo. Se lo está diciendo al profeta. Se lo está diciendo al profeta que ha de traer la palabra de Dios. Entonces se podría decir que él es la causa instrumental, se puede decir, o ministerial, ¿no? En el sentido de que es en el ejercicio de su ministerio de la palabra por el cual sucede, ¿no? este endurecimiento. Entonces la causa última sería Dios, que, como hemos visto también en el pasaje de las plagas, dice, endureció el corazón del faraón. Por supuesto, esto no lo hemos de entender en el sentido de que él, Dios, obrara directamente este endurecimiento en su corazón, puesto que esto hemos visto que era obra tanto del diablo como suya. Hemos de ver este lenguaje que tiene un sentido judicial. Dios dictamina, ¿verdad? Dictamina esto. Él resuelve esto, ¿verdad? Y hemos entonces de situar aquí la realidad de ¿nos acordamos? Preterición. La preterición en la doctrina de la predestinación, que era pues la también decisión del Señor de pasar por alto a determinadas personas para castigarlos por sus pecados. Entonces sí, está la preterición y la condenación. Y bien, pues entonces con toda esta enseñanza podemos ofrecer esta definición del endurecimiento, que es un juicio divino. Un juicio divino a una maldad voluntaria y persistente anterior en el hombre. Es decir, el hombre ya está en endurecimiento y entonces el Señor lo castiga, da el juicio y entonces Él dictamina que ese pecador obstinado se endurezca todavía más. Se endurezca todavía más cuando Dios le envía su palabra. Entonces, más tiene su palabra, más Él se endurece. Entonces, eso se produce también al alejar al Espíritu Santo sus influencias benéficas en el corazón de esa persona, y entonces de esa manera él está en poder del diablo, ¿verdad? El ejemplo por excelencia de entre los hombres hemos de decir que es Judas, ¿verdad? Que endureció de esa manera y que leemos en Lucas 22:3 que el diablo entró en su corazón. Es el ejemplo, por lo tanto, digamos, por excelencia de esta realidad del endurecimiento, que nos hemos puesto de la luz que había tenido Judas durante el ministerio de Jesús, que él estaba con él, que él escuchaba sus palabras, que él mismo en la noche que le entregó mojó su pan en el plato de Jesús, esa intimidad con Jesús, y bueno, pues eso fue solamente para endurecer su corazón. Bien, pues esto serían las dos doctrinas que decimos, si se hace un tratamiento debido de los pecados actuales, pues tienen que figurar al tener un tratamiento debido. El escándalo, los escándalos, el endurecimiento del corazón. Ahora lo que vamos a ya por último ver es una clasificación de estos pecados, actuales, y creemos que esto es algo importante y sobre todo tiene una gran relevancia, digamos, sobre todo pastoral, sobre todo a un nivel pastoral, una gran importancia pastoral, y entonces es algo, vemos también bueno tenerlo presente, porque la teología, incluso la teología sistemática, ha de también orientar y servirnos de ayuda para la pastoral, para el ministerio pastoral. Si no es así, pues si creas entonces o concibes la teología sistemática solamente como un apartado muy teórico, pues entonces ¿qué aplicación tiene esto, digamos, para nosotros, ¿no? Pero es que tampoco es así, porque es que a fin de cuentas la pastoral está basada en la palabra de Dios, y la teología sistemática lo que intenta es resumir y presentar de una manera
organizada todo el conjunto de la enseñanza de la palabra de Dios. Con lo cual, pues algún puente ha de tener, ¿no? Y es algo pues importante porque nos puede servir sobre todo en este sentido, vemos. Y bien, vamos a presentar bastantes clasificaciones, aunque seguramente no esté cerrado el número. En primer lugar, podemos decir la distinción entre los pecados voluntarios y los involuntarios. Los pecados voluntarios y los involuntarios. Hay un pasaje que nos encontramos en Números, en el capítulo 15, sobre todo se pone de manifiesto esto. Se habla sobre todo de los sacrificios por los pecados involuntarios, se llama hierro, pero también pues está hablando de los voluntarios. Dice en el versículo 22, cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, dice el versículo 24, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto de olor grato a Jehová. Versículo 25, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque hierro es. Y también en el versículo 26, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, por cuanto es hierro de todo el pueblo, si una persona pecare por hierro, y ofrecerá una cabra de un año para expiación. Pero leemos ahora también el versículo 30, más si la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, porque tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces hay pecados voluntarios, conscientes, y también por involuntarios, o ignorancia. Otra distinción sería entre la de los pecados por comisión, con C, y los pecados por omisión. Los pecados por comisión que se cometen son aquellos que violan mandamientos negativos, es decir, mandamientos a no hacer algo. No matarás, se mata, por lo tanto es de comisión. Se viola un precepto, un mandamiento negativo. Y los de omisión, pues son aquellos que se omite, se incumple los preceptos positivos, es decir, los mandamientos a hacer algo. Honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Entonces, tanto por comisión como por omisión. Está ese pasaje también importante en Santiago, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces es tanto por acción como por omisión. Otra clasificación, la tercera, sería pecados contra Dios, pecados contra el prójimo y pecados contra sí mismo. Los pecados contra Dios serían los que están comprendidos en la primera tabla del Decálogo, los 4 primeros mandamientos. Los pecados contra el prójimo serían la segunda tabla de la ley, pero también están los pecados contra uno mismo. ¿Por qué? Pues porque, bien, en el caso de que uno sea creyente, pues uno es templo del Espíritu Santo, y bien, pues dice que todo aquel que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y bien, pues entonces hemos de, bien nos dice el mandamiento, ¿no? Amarás al prójimo como a tú mismo. Entonces esto implica un grado de amor, de cuidado a uno mismo. Y esto es una cosa también que está reflejada en la palabra del Señor, en la carta a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 5, Efesios capítulo 5, el versículo 29, cuando dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la Iglesia. Entonces vemos que los hombres han de respetar sus propios cuerpos, ¿verdad?,
como Cristo a su iglesia. Claro, también que esto también está hablando del cuidar a la mujer, pues a su propia mujer. Entonces, de la misma manera que el hombre cuida pues, a su propia carne, pues ha de cuidar a su propia mujer, de la misma manera que Cristo a su iglesia. En todo caso, vemos que uno no puede ser cruel consigo mismo, ¿no? El cruel, dice el proverbio también, en el libro de Proverbios, se atormenta a sí mismo, es cruel consigo mismo, como también es cruel con los animales, también es cruel consigo mismo. Entonces, eso es también un pecado, porque es, bueno, no cuidar pues los dones del Señor, la gracia del Señor, el templo del Señor. Por eso, por lo tanto, no es en modo alguno excusable el suicidio, por cuanto, bueno, no estás matando a una tercera persona, pero eso te estás matando tú a ti mismo, te estás quitando la vida, y eso es también un pecado grave en contra del Señor. Por supuesto, cuando decimos pecados contra Dios, el prójimo y uno mismo, todos los pecados son en última instancia contra Dios, porque todos son infracciones de la ley de Dios, ya sea la que Dios ha grabado en nuestros corazones, como también pues, la ley moral del decálogo. Una siguiente clasificación, y ahora entramos ya en un terreno pues, que hemos de tomar las cosas con más detenimiento. Sería la distinción entre pecados graves y ligeros. Hemos de tener claro que en la palabra de Dios establece que hay una jerarquía de pecados. En todo caso hay pecados que son más graves que otros. Seguramente todos habremos hablado, sobre todo en nuestro contexto católico romano, cuando hablamos acerca de los pecados veniales, mortales, decimos, no, es que todos los pecados son iguales. Y nos pasamos entonces en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando dice que Jesús, aquel que mira a una persona, a una mujer, pues ya adúltero con ella en su corazón. Ciertamente, vamos a ver, tiene su punto de razón, por supuesto, y son palabras de Dios, y es igualmente el pecado, sí. Pero hemos de ver también en la palabra de Dios, enseña que hay pecados más graves que otros. Hemos estado leyendo acerca del hierro, de los pecados por hierro y los pecados hechos con soberbia. Y unos decían que tendrían perdón y otros no tenían perdón, ¿verdad? Esa persona sería cortada del pueblo. Entonces, eso uno, pero es que hay más enseñanza de la palabra de Dios, tal vez la más clara, la que da Jesús a Poncio Pilato en Juan 19, versículo 11. Juan 19, versículo 11, cuando dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. También en las palabras de Jesús en Lucas, el capítulo 12, versículo 47 y 48, Lucas 12, 47 y 48, cuando dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes, mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, también entonces en la gravedad del pecado está el grado del conocimiento. Entonces vemos que la palabra de Dios lo enseña y podríamos presentar o deducir más pasajes, pero con estos es algo que ya es suficiente. Y realmente es algo que hemos de tenerlo bien en cuenta, porque está también presente en no solamente la palabra, sino también en los textos confesionales. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 150, leemos la pregunta, ¿son igualmente detestables en sí mismas a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? Y la respuesta es entonces, todas las transgresiones de la ley de Dios no son igualmente detestables, sino que algunos pecados, dice, en sí mismos, y por razón de varias circunstancias agravantes, son más detestables que otros a la
vista de Dios, entonces vemos en sí mismas, a la vista de Dios, es decir, objetivamente, no solamente como uno lo perciba, como uno lo sienta, digamos, en su propio corazón, ¿no? Sino que en sí mismos, de una manera objetiva, son más graves que otros. Y en la pregunta 51, pues entonces está hablando de las circunstancias agravantes. Y tal como circunstancias agravantes lo podríamos leer en detenimiento, pero vemos que está hablando, primero, tener consideración de las personas a las que se ofende, ¿no? Si es una persona o una autoridad, ¿no? No es lo mismo, pues, hacer un fallo, un pecado a un extraño que a un padre, ¿no? O, en segundo, pues también, si es también en contra de Dios, ¿verdad? Directamente, o de los creyentes. O, en tercer lugar, cuando estamos hablando de la naturaleza y la calidad de la ofensa, si es una transgresión explícita de los mandamientos de Dios. Volveremos a este punto más tarde. En el cuarto lugar, y ya último, las circunstancias de tiempo y el lugar. Por ejemplo, si son en el día del Señor, momentos de la adoración divina, entonces, digamos, diversas circunstancias en las cuales se podrían cometer estos pecados. Hay distintas circunstancias agravantes en cuanto al pecado, que hacen que unos pecados, aunque todos son igualmente pecados, sean, pues, pecados más graves que otros. Entonces, claro, esto nos lleva a preguntarnos, a plantearnos la cuestión si existen pecados mortales y pecados veniales, ¿verdad? Esto sería, pues, el siguiente tratamiento, la siguiente distinción. Entonces, bien, veamos una cosa: pecados mortales y veniales. Veamos el concepto, la terminología por lo menos. El pecado mortal tiene al menos una cierta base bíblica, en el sentido que está directamente recibido de 1 de Juan, capítulo 5, ¿verdad? 1 de Juan, capítulo 5, podemos leerlo. Cuando dice, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida. Yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces vemos que toda injusticia es pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte, sí. Pero hay pecado, dice, especialmente de muerte, con esta, pues, se puede decir, calidad. Entonces, eso en cuanto a mortal. En cuanto a venial, bueno, venial proviene de la palabra griego, cuando se dice con la venia de su señoría en un juicio, es decir, con el permiso, con la benevolencia. Entonces, está refiriéndose a la benevolencia o a la misericordia de Dios por pasarlo por alto. ¿Sí? Entonces, bueno, evidentemente esta terminología, pecado mortal y venial, es algo más propio de la teología católica romana, de la teología católica. Y bien, podemos entonces contemplar el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Cuando habla de esto, pues entonces está distinguiendo entre el mortal, dice que destruye la caridad en el hombre, es decir, destruye, sí, la comunión con Dios, destruye la vida de Dios en el hombre, y después, por otra parte, aparta al hombre de Dios, es decir, en el corazón del hombre deja de haber esta caridad, esta vida divina, y por otra parte, Dios se aparta, se aleja del pecado. Dice, para que el pecado sea mortal tiene que haber tres condiciones. Sobre todo, que primeramente sea una materia grave, es decir, un mandamiento expreso del decálogo o de Dios. Después también el hecho en sí mismo, es decir, por ejemplo, un asesinato es más que
que un robo, por ejemplo, ¿no? Porque un robo pues, no le has quitado la vida y el asesinato es irreparable. Y después también, una tercera, a las personas a los que se hace, lo que decíamos, no es lo mismo, y citan este ejemplo, una falta, un pecado hecho a los padres que a un extraño. Entonces, eso es un pecado mortal, sería un pecado mortal en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, mientras que el venial dice no destruiría la vida de Dios en el hombre. Serían faltas menores o involuntarias. Entonces, en general, la teología y la enseñanza protestante y reformada, específicamente reformada, porque los luteranos así que admiten esta distinción de pecado mortal y pecado venial. Pero no, digamos, no ha tenido, ha sido rechazada en el mundo reformado. Pensemos aquí, Calvino, pues él en su institución está tratando, hay que comprender, él está siempre insistiendo en la corrupción del hombre, en la culpabilidad del hombre y en la culpabilidad de todos los pecados. Entonces, un punto importante que él hace, que toca en la institución, es que todos los pecados, ¿no? Todos los pecados, veniales o no, merecen el calificativo de pecado y por lo tanto la condenación de Dios, incluido la corrupción interior del hombre, incluido pues el pecado original, los cuales la teología católica romana dicen no es propiamente pecado porque no son actos exteriores, pero sí es el pecado que mora a mí, es ciertamente y propiamente pecado. Entonces, los pecados que se hacen, dice, todos merecen igualmente la condenación. Entonces, en este sentido, él rechaza, aunque dice que los pecados de los creyentes son veniales. Entonces, él admite la terminología de venial. ¿En el sentido de cuál? En el sentido de que dice, por la misericordia de Dios no son imputados, son también perdonados, y ellos no hay condenación para ellos. Lo encontramos en la institución, en el libro 2, capítulo 7, punto 58, y libro 3, capítulo 4 y párrafo 28, por ejemplo. Entonces, él admite, o usa la terminología de pecado venial en ese sentido para los creyentes, en el sentido de que Dios no se los imputa, Dios no se los toma en cuenta. Bien, pues entonces hemos de tener en cuenta todo esto, pero hemos de profundizar más, porque hemos visto que el Catecismo Mayor de Westminster está ciertamente presentando la enseñanza de que hay unos pecados más graves que otras por unas distintas circunstancias. Y fijémonos, si lo comparamos, son unas circunstancias muy parecidas a las que dice el Catecismo Católico Romano con el Catecismo Mayor de Westminster. Es decir, si hay transgresión expresa del mandamiento de Dios a las personas y también si es hecho en contra de Dios o no. Entonces, fijémonos que volvemos entonces al Catecismo Mayor de Westminster, si es hecho también voluntario. Fijémonos que aquí también dice como agravante el hecho de ser voluntario. Cuando dice si fue hecha, estamos en la pregunta 151, la respuesta, ¿verdad? En el punto 3. Dice si fue hecha la falta deliberada, voluntaria, presuntuosa, imprudente, hinchada, maliciosa, frecuente y obstinadamente. Por lo tanto, vemos, de una manera voluntaria. Sí, de hecho, es que he de volver un poco, porque sí. Tiene que haber estas, digamos, esas tres condiciones. También es de que la materia, ¿verdad? Después que sea consciente y deliberado, con un conocimiento y con un propósito.
Esas serían las tres condiciones, ¿no? Entonces hemos dicho el hecho en sí mismo, ¿no? Con las condiciones agravantes, pero faltaban estas dos condiciones más. Con conocimiento y de una manera, pues, con un propósito deliberado. Entonces, estos elementos está también en el Catecismo Mayor, para decir que hay pecados más graves. No utiliza la terminología mortal, pero sí están estos elementos, ¿verdad? Y si vamos ahora al Catecismo, a la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 5 y en el versículo 5, en cuanto a la providencia, la confesión dice, y leo: el sumamente sabio, justo y clemente Dios muchas veces deja por un tiempo su providencia a sus propios hijos en múltiples tentaciones y en la corrupción de sus corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores. Entonces, por pecados anteriores, Dios deja a sus hijos en la corrupción de sus propios corazones. En el capítulo 11 del versículo, el párrafo 5, acerca de la justificación por la fe, leemos también un párrafo que añade más enseñanza, más contenido. Dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en desagrado paternal de Dios y no tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. En el capítulo 17, párrafo 3, acerca de la perseverancia, dice que pueden caer en pecados graves. Entonces, acordémonos la terminología del Catecismo Mayor de Westminster: pecados graves. No obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Y en el capítulo 18, párrafo 4, acerca de la seguridad de la salvación, dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado concreto que hiera la conciencia y contriste el espíritu, es decir, un pecado grave, como hemos estado viendo. Entonces podemos ver que, aunque la terminología como tal no haya sido recogida por su reminiscencia, digamos, al catolicismo romano, pero la confesión de fe de Westminster está presentando buena parte de los elementos de esta enseñanza. Es decir, digamos, usándolo, digamos, con las debidas precauciones. Si este pecado venial o pecado mortal, bueno, pues hemos de decir que no, en el sentido de que haya pecados que no merezcan la condenación en sí mismos, o que el pecado, la corrupción interior, no sea pecado, ¿no? Que eso es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Es decir, que son en sí mismos no merecen pues condenación, o la corrupción que hay en nosotros no es pecado. Sí, es pecado, y todo pecado, como es transgresión de la ley de Dios, si guardas la ley por completo, la transgredes en un punto, te haces culpable de toda la ley de Dios. Entonces, en ese sentido no. Pero en un sentido que concibes el pecado grave, pecados más graves que acarrean el juicio de Dios, que contristan el Espíritu Santo, que hieren la conciencia. Bien, pues vemos a que tanto el Catecismo Mayor como la Confesión de Fe están hablando de ello, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es? Mortal en el sentido de que puede conducir a la muerte si no hay arrepentimiento. Porque hemos leído, ¿verdad? Hemos leído en el capítulo 11, versículo 5, sobre la justificación por la fe, que caen en desagrado de Dios. Dice, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón, renueven su fe y su arrepentimiento. Entonces podemos decir que es un pecado que conduce a la muerte si uno continúa en ese estado de impenitencia. Por lo tanto, podemos hablar de eso, del pecado, en este sentido, ¿no? Pecado como una falta grave contra la ley de Dios, por la cual uno pierde la comunión con Dios y se aparta de su verdad, queda sujeto a juicios temporales y de permanecer impenitente a la condenación eterna. Porque de permanecer impenitente, pues sería no perseverar en la fe. Y dice Hebreos 10 que si retrocediere no agradará a mi alma. Y los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Entonces está la doctrina de la perseverancia, por supuesto, pero es que la perseverancia ha de ser una realidad. Aquellos que no perseveran, pues por lo tanto no alcanzan la salvación. Por supuesto, el pecado más mortal, se puede decir, es la incredulidad. Y de hecho, pues está hablando también de esta posibilidad a los miembros que están en pacto con el Señor exteriormente, formalmente, legalmente. Hebreos capítulo 4. Que mirad, que no os endurezcáis, mirad que no caigáis en el mismo ejemplo de desobediencia, de incredulidad que Israel en el desierto. Entonces la incredulidad obstinada, incluso pues, por parte de la gente que está legalmente en el pacto con el Señor, exteriormente en pacto con el Señor, pues es también una realidad. ¿Significa entonces esto que esto es una tendencia, digamos, a la teología católica romana? Pues no. Vamos a decir que esto es para hacer plena justicia a lo que enseña Santiago capítulo 5, versículo 19-20. Si vieres a tu hermano, este es Juan, dice en Santiago capítulo 5, versículo 19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte. Vemos, estaba en camino de muerte y se ha salvado. Salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados, aquellos que ha cometido y aquellos que cometería a continuación. Entonces, por eso decimos que es un pecado que conduce a la muerte, ¿verdad? Está en camino de muerte, salvará de muerte, ¿verdad?, a un alma. Entonces, por eso decimos que no es en modo alguno adoptar la enseñanza católica romana, por cuanto mantenemos intacto la elección del Señor, mantenemos intacto que Dios elige por gracia, que Dios la salvación es solamente por la fe, que la salvación es solo por la gracia, la perseverancia final de los santos, es decir, de los elegidos de Dios. Esto es simplemente para decir que el que es regenerado volverá, el que es elegido volverá. Fue solamente un desagrado paternal de Dios temporal, pero el Señor lo preservó aún en ese tiempo. Pero bueno, mientras dure este estado de impenitencia, no hay manera humana de saber. No hay manera humana de saber si esta persona que ha caído, que se ha extraviado de la verdad, o que ha caído endurecida, que ha sido caído a lo mejor en la incredulidad temporalmente, es de los elegidos o no. Porque de permanecer en incredulidad, si alguien que permanece en incredulidad, si alguien permanece impenitente tras una falta grave, ¿qué hemos de decir? ¿Que él ha sido elegido? ¿Que él ha sido salvo? ¿Si ha permanecido obstinadamente en pecado hasta el fin? Entonces vemos la gravedad de esto y la importancia también práctica para nosotros, ¿verdad? Para no tener ningún problema de decir, aquel que no persevera no ha sido salvo. Aquel que ha caído en pecado grave y se ha obstinado y se ha apartado de la verdad, pues está, como Santiago dice, en muerte.
Con lo cual, pues fijémonos también en una cosa importante, creo yo, que todo esto explica también el auge o la predominancia del movimiento bautista. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que ocurre que en las iglesias de la Reforma, por no tener debidamente en cuenta esta enseñanza, pues a personas que están en este pecado de muerte, en el sentido que conduce a la muerte, gente que son del pacto, formalmente del pacto, pero que han caído en ello, o gente incluso que podrían ser regeneradas, pero han caído en este pecado, pues vienen los bautistas y le dicen, mira, te tienes que arrepentir y convertirte al Señor. Y ciertamente es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ciertamente es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, pues esto es lo que explicaría en un contexto en el que se ha perdido de vista todo esto, ¿verdad? La necesidad de la conversión. Fijémonos que la Iglesia Católica Romana también mantiene esto de alguna manera, aunque no del todo bien, porque para ellos la conversión se ha sacramentalizado, es el sacramento de la penitencia, el que saca, pues, por así decirlo, al creyente del pecado mortal. En nuestro lenguaje, en nuestra enseñanza bíblica de la confesión de fe de Westminster, es hasta que renueve su arrepentimiento, se vuelve a Dios, confiesa su pecado, se arrepienta de todo ello. Muy bien, pues todo esto en cuanto a esta gravedad de los pecados también que conducen a la muerte, de permanecer en incredulidad y impenitencia. Y vamos a hablar también del pecado imperdonable. Pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, Marcos capítulo 3, 28, 29 y paralelos en Mateo y Lucas, ¿verdad? Pero que también es lo que hemos leído en Primera de Juan, capítulo 19, 20, el pecado de muerte, por el cual yo no pido que se pida. ¿Vemos? No es lo mismo esto que lo que hemos leído en Santiago, porque dice que si alguno viera a su hermano extraviado la verdad y lo hace volver, entonces evidentemente pues no es aquel que el apóstol Juan dice que yo no pido que se pida. Entonces es una categoría especial de pecado. No es el pecado de la impenitencia, no es el pecado de la incredulidad en sí mismo, de la incredulidad hasta el fin, ¿verdad? Es un pecado especial. El pecado imperdonable, que también entonces es aquí donde hemos de situar las palabras de Hebreos 6 y Hebreos 10. Hebreos 6, 4, 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Bien, aquí hay toda una cuestión también de cuestiones de interpretación del texto exegéticos, no podemos entrar ahora aquí, por supuesto, pero en el sentido de que está hablando del imposible, la imposible que es, ¿no? Ya no pueden recibir pues otra vez pues el arrepentimiento. Y entonces eso porque es, pues en la Escritura vemos que lo que enseña los sinópticos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la blasfemia contra el Hijo le será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces vemos que no es tanto, y todos los sistemáticos, luteranos o reformados están de acuerdo en esto, no es tanto una blasfemia contra la persona en sí misma, sino contra el oficio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el oficio del Espíritu Santo? Pues a redarguir a las personas de justicia, de pecado, justicia y juicio, de presentarles la verdad, de conducirles la verdad, ¿verdad? Entonces es la resistencia, pero no es solamente una resistencia, porque si no, pues todo el mundo, muerto en delitos y pecados, por sí mismo se resiste a la verdad. Pero es una clase especial que lleva a apartarse de Dios habiendo conocido la verdad, habiendo incluso gustado las gracias comunes, no la regeneración, porque la palabra de Dios enseña la irrevocabilidad de los dones y los llamamientos de Dios, pero sí habiendo recibido las gracias de Dios, pues se aparta
y entonces acaba siendo pues opuesto y enemigo de Dios con toda la furia. Y bien, pues entonces hemos de ver también aquí todo lo que hemos estado viendo acerca también del endurecimiento del corazón, de los también pecados voluntarios, ¿verdad? Aunque bueno, también no todo pecado voluntario es este tipo de pecado, porque bueno, David cuando pecó con Betsabé, evidentemente él era consciente y era bien voluntario todo lo que hacía. Pero en todo caso vemos que hay un gran peligro de pecar con arrogancia y voluntariamente al Señor. Entonces es en este sentido que también pues hemos de ver el pecado al final contra el Espíritu Santo se manifiesta como tal al final, se manifiesta como tal en la persona. A priori creo que no podremos decir, a no ser por una gracia de discernimiento especial que el Señor nos pueda dar, que alguien haya cometido este pecado, sino se ve en cómo se manifiesta al final. Por cuanto también siempre podemos tener pues la esperanza que todo aquel que tema el haber cometido este pecado, que quiera evitarlo y que pida a los demás a lo mejor oración, pues en cuanto a este punto pues hay esperanza, ¿verdad? De perdón, de restauración de parte del Señor, por cuanto los que blasfeman contra el Espíritu Santo son los que verdaderamente están pues oponiéndose de esta manera a la verdad de Dios. Podemos decir también dos últimas clasificaciones: los pecados secretos y los pecados manifiestos. Leímos al principio el Salmo 36, versículo 2, cuando dice que los impíos se jacta de esto mismo, de que su maldad no sea hallada. Si lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no sea hallada y aborrecida. Los pecados encubiertos, pero que serán manifiestos, ¿no? Lo que no hay nada oculto que no haya de ser declarado, dice Jesucristo. Y leemos en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hay pecados que quedarán ocultos, pero todos pues serán en un día manifiestos. Pero hay algunos que ya son manifiestos durante esta vida. Y después también vamos a hablar de los pecados personales, que son los que uno realmente ejecuta, y otros son los pecados compartidos, de los cuales uno es solidario. Y aquí pues podríamos ver toda la enseñanza de la Biblia acerca de la solidaridad espiritual de las comunidades, ¿no? De las naciones, incluso de los grupos, de las familias, incluso de las congregaciones, iglesias. Hay pecados que, por el hecho de estar dentro de ese grupo, de prestar su consentimiento, el no ponerse incluso, pues uno participa de ese pecado. Y de hecho ya en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21 dice: no impongas con ligereza las manos a nadie, ni participes en pecados ajenos, mantente puro. Entonces vemos, esto es también un principio importante, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, a las falsas enseñanzas, en cuanto a los falsos doctores, a los falsos profetas y falsos pastores de la iglesia, las falsas enseñanzas. Si estamos en una iglesia en la que esto está, estamos siendo partícipes de sus pecados, por lo cual pues también podemos llegar a ser nosotros partícipes de sus plagas y juicios. Igualmente en la sociedad. Cada uno pues entonces tiene que mantener su conciencia limpia de sus propios pecados, pero también de participar en pecados ajenos, y esto por lo tanto es algo también importante, muy importante para la iglesia hoy en día, para los creyentes hoy en día. Y en general toda esta enseñanza, todo este tema es algo de gran importancia, ya hemos dicho, a nivel pastoral, también los propios creyentes, por supuesto, para que llevemos una vida de mayor justicia, rectitud, temor del Señor, y podamos caminar cada vez más alejados del mal, aborreciendo a nosotros plenamente el mal.
hemos de aborrecer nosotros el mal en todas sus formas, el pecado en todas sus formas, y por lo tanto también nuestro pecado en todas sus formas y manifestaciones, ya sea el pecado, la corrupción que mora en nosotros, como también sus manifestaciones en pecados actuales. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra, su enseñanza, y pueda ser todo esto una realidad siempre en nuestras vidas.